Sí, Vamos a una última charla a cargo de Víctor, es Plotly. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Para los que no han tenido el placer, me llamo Víctor, Víctor Manuel. Muchos me habrán visto durante la integración. Hoy voy a darles una pequeña charla rápida sobre una paquetería de Python. Estuve buscando, bueno, de vez en cuando checo paqueterías nuevas de Python y veo si alguna es interesante. Esta vi que se lanzó para Python en 2022, por lo que yo consideré que era algo relativamente nuevo, pero me sorprendió al saber que ya se había integrado en AdminLT. Y, por ejemplo, yo no sabía que eso estaba en AdminLT, entonces me imagino que si no lo han llegado a trabajar en ese proyecto, no sabrán qué es esto exactamente. En resumen, ¿qué es Plotly? Plotly es una biblioteca de visualización interactiva y de varias plataformas, porque no solamente está para lo que serían navegadores, y también puedes utilizarla con diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí vemos lo que es Python, JavaScript, Julia y MATLAB. ¿En qué se especializa Plotly? En poder generar gráficos de manera práctica. Es decir, todos seguramente ya conocen lo que son las gráficas de Google, que básicamente le pasas un pequeño diccionario y Google lo trabaja y le dices básicamente cómo quieres representarlo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se diferencia uno del otro. ¿Qué es lo que diferencia Plotly del resto de gráficos genéricos que ya tenemos o gráficos básicos como lo que son los de Google? Uno es que es interactivo. Los gráficos que genera Plotly tú puedes interactuar con ellos una vez que son procesados en el HTML. Es decir, puedes tomar una pequeña sección. No sé si alguno ha trabajado antes con lo que es New Relic, que tú puedes agregar una gráfica de cómo subió, por ejemplo, la RAM de un equipo, y puedes tomar como un pequeño cuadro y luego seleccionar esa pequeña sección de la gráfica y empezar a interactuar con ella. Plotly te permite hacer eso. También la cantidad de gráficos que tiene Plotly es inmensa y se siguen agregando más. Es un proyecto open source que constantemente se está actualizando. Está integrado en varios lenguajes de programación como los que mencioné antes, y la manera de integrarlo es bastante rápida. Y otra cosa que me gustó es que es muy personalizable, no está arraigado a lo que serían los formatos normales para generar un gráfico. Entonces, tenemos lo que es Plotly. En este caso lo voy a comparar con lo que es Google. Por ejemplo, Google son los gráficos básicos, pero Plotly sería como tu amigo genial que te ayuda a mejorar las cosas. Entonces, seguramente en el proyecto de Wishop han visto lo que son los gráficos de Google, que por lo general son como estos, ¿no? Lo que es Plotly te permite ir un poco más allá de lo que serían estos gráficos para generar todo esto. Puedes ir desde gráficos básicos hasta gráficos de calor 3D, interactivos o reactivos. Entonces, antes de pasar a estos, vamos a ver un pequeño ejemplo. Plotly funciona directamente con Python. Yo en este caso lo integré con un pequeño proyecto de Django. Aquí podemos ver lo de toda la vida, ¿no? Un gráfico de barras, que si vemos, por ejemplo, el más cercano que tenemos es uno de Wishop, ¿no? ¿Cómo se hace el de Wishop? El de Wishop por lo general se manda lo que sería un diccionario, que es por ejemplo aquí. Y aquí, si se dan cuenta, en este HTML pusimos todo este fragmento de código en JavaScript, donde pusimos pintar el gráfico y todos los parámetros, ¿no? Bueno, para empezar, podemos ver las diferencias del gráfico. Mientras que este gráfico es estático y no se puede interactuar con él más allá de ver información, el de Plotly te permite hacer múltiples herramientas. Como mencioné, puedes hacer lo que son selecciones, voy a resetear esto, puedes escalarlo, aumentarlo, e incluso importarlo en un archivo, en este caso. Y como mencionaba antes, es muy personalizable y reactivo. En este caso tomó la captura únicamente de la parte que yo estaba visualizando. Como mencioné antes, tiene mucha cantidad de gráficos, desde los normales de línea, los de puntos de dispersión, por área, hasta cosas mucho más complejas como gráficos de calor, lo que sería gestiones de mapas. De hecho, puedes pasarle lo que es una data de lo que sea y Plotly puede interpretarla y empezar a formatearla como tú decidas. En este caso, por ejemplo, si no me equivoco, también tenemos lo que son gráficos 3D. Estos funcionan prácticamente igual a lo que ya manejamos con los de Google. Tú solamente necesitas renderizar los datos que tú quieres pasarle, en este caso un diccionario, y Plotly lo va a formatear
y le va a dar todas las propiedades que tú necesitas para poder analizar todo lo que tú quieras. Como pueden ver aquí. E incluso tiene un apartado para, ¿cómo se dice esto? Creo que aquí no está. Bueno, tiene un apartado de reactividad. En este caso, si tú, por ejemplo, quieres saber, suponiendo que este es un gráfico de incidencias, digamos, de tu servidor, y vimos que, por ejemplo, en esta parte tuviste unas ciertas incidencias, tú puedes programar mediante una implementación con otra biblioteca que se llama Dash, que está aquí, que cuando interactúen con tu gráfico y den una, por ejemplo, un clic aquí, tú puedes disparar lo que se conoce como un Event Listener. Esto va a disparar una acción y puede incluso actualizar tu gráfico en tiempo real. Otra cosa que tiene también es esta parte, como lo que manejamos en lo que es tráfico, que son estos de los slides, donde tú puedes manipular la información y también interactuar con ella, como vimos antes. Como tal, Plotly es una manera más práctica de procesar lo que es la información, simplificando los procesos que ya hay. Y, ¿cómo decirlo? Por el mismo trabajo obtienes mucho más de lo que te da otros sistemas gráficos. Entonces vamos a ver el código, por ejemplo. En este caso, ese es un pequeño proyecto de Python que yo hice, de Django. En este caso tenemos lo que sería nada más una aplicación que se llama Gráficos. Y aquí tenemos, por ejemplo, yo utilicé un único template para todas, no tuve que hacer ningún otro tipo de alteración. Por ejemplo, en el código anterior, como ustedes vieron, yo tenía aquí que definir el tipo de gráfico en el HTML. En el caso de Plotly no tengo que hacer eso, simplemente tengo que definirlo en la función. Ahora lo vamos a ver. En este caso aquí están todos los gráficos que vieron antes. Y aquí están cómo fueron generados cada uno. Voy a minimizar esto un momento. Aquí está. Como tal, esta es la función básica de Plotly. Tú solamente le generas datos en un formato que él pueda entender. En este caso es un diccionario. Lo único que tienes que hacer es llamar estas librerías que estamos aquí, que podemos ver aquí arriba, que es la propia de Plotly. La pueden encontrar aquí en el pip file. Como ven, no necesité prácticamente nada, solamente un proyecto de Django y la propia librería de Plotly. Entonces, una vez que ya tengo instalado lo que es Plotly, simplemente ejecuto lo llamo el alias de Express. De hecho, puedes generar gráficos de dos maneras. Tiene una manera que es la personalizada y una que es la Express, como se llama, que es básicamente si tú no te quieres quebrar la cabeza, lo importas en lo que son el Plotly Express y tú simplemente le pasas el diccionario, Plotly lo procesa y tú solamente dices cómo quieres que lo muestre. En este caso, por ejemplo, aquí como pueden ver, yo solamente dije, genérame mediante un Plotly Express una gráfica de barras, estos son los datos, este es PNG, EGX y cómo se va a llamar. Y para pintarlo en el HTML solo le dije que lo formatee a un formato de HTML. Y simplemente lo importé en mi HTML y ahora que vemos aquí, esto es todo lo que tuve que hacer. Simplemente lo importé como una variable de Django Templates, ¿no? Entonces yo me ahorré prácticamente estar validando varios HTMLs de la forma convencional, únicamente generando diferentes tipos de llamados a la API de Plotly. Y aquí, si se dan cuenta, lo que cambia entre vista y vista simplemente es esto. Es el formato en el que yo deseo mostrarlo. Si se dan cuenta, simplemente genero gráfica, lo formateo, lo importo y ya está. Aquí hay otros, e incluso Plotly te proporciona lo que son datos de prueba para que tú practiques cómo estás generando tus datos y sigas los formatos que él ya espera recibir. En este caso, Plotly le dije que generara un datos, esta función que se llama iris, que me generó en este caso, si no me equivoco, creo que son especies de animales, si no me equivoco. Y aquí ya genera toda esta data, lo mismo, simplemente le digo que quiero ese tipo de gráfico, qué es lo que quiero revisar, por ejemplo, este, si no me equivoco, es el puntos, y básicamente qué es lo que quiero sea el gama de colores, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo con el resto de gráficos, si se dan cuenta, hasta el de 3D, que era el que se veía mucho más complejo, es realmente muy básico. Simplemente yo generé un diccionario, esta es otra forma de generar diccionarios, ¿no? Yo esta vez lo generé con NumPy, generé otro diccionario entre rango y rango, porque como lo vieron era una curva. Le dije a Plotly,
este ya no utilicé el Express, utilicé el Plotly básico, que lo generara con los datos y lo mismo, los ejes Z, X y Y. Aquí hay Z porque, pues como vieron, era un gráfico 3D, entonces tiene que tener profundidad. Luego simplemente lo rendericé como los demás y simplemente lo importé. Ahora, aquí es donde quería mostrarles la diferencia. Como les dije, este es el Express, el Plotly Express, que es el con el PX Data. Y aquí vimos lo que sería con el PX normal, que es el Go, ¿no? Que aquí primero genera una figura, luego aquí rellena esa figura, definimos qué es lo que quiero que sea visible o lo que me interesa que se vea en el gráfico. Y al final, una vez que yo ya acomodé mis datos, todo esto al final es creación de datos, menos esta parte que es el slider, que fue la barra que vimos en la otra parte, que es esta de aquí. Básicamente yo ahí definí los rangos, pero eso es muy opcional, pueden hacerlo si quieren. Y simplemente lo que hice como en los demás, ¿no? Simplemente lo parcí a un HTML que Plotly te lo permite y simplemente lo pasas a HTML. Entonces, volviendo al punto, actualmente estamos utilizando gráficos como los de Google, que no son malos, pero podríamos, como decía aquí anteriormente, ¿no? Puedes tener el básico o puedes tener uno mucho más avanzado por menos trabajo. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Primero es la interactividad. Como vimos, las de Google están limitadas a simplemente mostrar información. La de Plotly puede hacer prácticamente desde importar datos hasta interactuar con ellos y procesarlos con Analyzer desde el propio Python. Tienes muchos tipos de gráficos, la personalización es muy alta. En esta parte del código también pueden ver, hice un ejemplo donde yo definía prácticamente todo, que es este. Si se dan cuenta aquí, este es el de mapas, ¿no? Que yo definía la locación, el color, los colores de cada ciudad y muchos otros apartados. Si no me equivoco, tenía otro más por aquí. No, creo que lo perdí, un momento. No, sí, ya era ese. Pero bueno. Luego tenemos la integración de lenguajes. Esos son todos los lenguajes en los que está disponible Plotly, que es Python, como es el ejemplo que vimos ahorita, Julia, JavaScript, R. Es open source. Eso es bastante bueno porque también te puedes meter con el código de Plotly. Si tú quieres hacer una implementación adicional, lo puedes sobreescribir sin problema. Es lo que decía de dashboard interactivo. Si tú quieres hacer que al momento de seleccionar alguno de los puntos del gráfico, por ejemplo, el que más mencionan en la documentación de Plotly es que cuando tú seleccionas un secuencial de, por ejemplo, las especies, puedes disparar un evento por detrás en backend mediante Python. De hecho, aquí está la documentación de Plotly, donde pueden ver este ejemplo. Está aquí. Por ejemplo, Custom Controls. Aquí podemos ver lo que sería... ¿Dónde está? Aquí está, Click Events, perdón. Aquí podemos ver esta parte donde con este pequeño código, aquí pueden ver que le está añadiendo un Event Listener a la gráfica. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo sería la implementación, donde básicamente tú al seleccionar algo está cambiando el color de lo que estás seleccionando. Es una pequeña función que únicamente cambia el color, pero te abre la puerta a más interacciones en los gráficos. Esto se logra mediante la implementación de Plotly Dash, que es como el conector entre lo que ya está haciendo Plotly y lo que sería el frontend. Aquí pueden ver otro ejemplo que pude ver en la documentación, en el cual está haciendo lo que sería moviendo las variables del backend para poder manipular el frontend. Ahora continuando. Los temas de exportación, como vieron, el que yo mostré es de imágenes. Sin embargo, hay otras implementaciones, como dije, es open source, donde puedes exportar los datos de otras formas, más que nada por accesibilidad del cliente. Han visto del lado de Wix que muchas veces los clientes quieren tener su información en base a filtrados o cosas así, pues ahorita podrían hacerlo incluso desde sus gráficos, ya que ellos quieren ver la información, porque a veces dicen, no me cuadra lo del gráfico con lo de mi listado, ¿no? Y a lo mejor es porque no interpretaron bien el listado, y directamente ellos podrían bajar la información de esta forma. La otra cosa que tiene de ventaja es que esto es una plataforma independiente, tú solamente tienes que, como dicen, importarlo.
En el caso contrario, dependes de Google, entonces si algún momento falla la API de Google, pues estás limitado por eso mismo. Y pues eso sería todo. Los mapas de Matplotlib serían más eficaces que los que usa Google. Porque, Eh, por ejemplo, creo que renderiza objetos sobre el mapa, sobre el layout del mapa. Desconozco cómo es la implementación de AdminODT, pero tengo entendido que ya utilizan Plotly para lo que son las Sonus, si no me equivoco. Son unas gráficas de código de OLT. Ajá, unas gráficas de la OLT. Pero sí, No sé si se ocupa para esto. pues por lo que veo tiene bastante soporte Plotly para lo que es el tema de mapas. De hecho se pueden, por lo que veo aquí, de hecho aquí está el mapa subplot, creo que se llama, sí, ya está integrado. También tiene otro tipo de mapas como estos, como los lineales, como los que veo que utilizan para las instalaciones. Por lo que sí se podría intentar implementar y optimizar con esta librería. Pero me parece que cargas el mapa en un formato especial Quizá. y ya sobre eso puedes aumentarle un layer para poner los objetos. Porque ahí no sé si se pueda como el de Google. No, hacerle zoom y todo eso. Que pone la ubicación y todas las calles y todo eso. Ya es algo como estático. Eso es estático. Ujú. En este caso, pues sí se podría, porque incluso aquí está ¿cómo se dice esto? Pero trazar la ruta para llegar, cómo llegas a la casa del cliente, no sé si les alcanza. Bueno, Google es quien da esa opción. La mayoría usa Google. Ajá. De hecho, ahí sí es donde destaca más Google, pero como mencioné, puedes hacer los ADN listeners, puedes llegar a programarlo por tu parte. Sería más Ya más trabajoso. ya no, pero por acá Ajá. sí. Pero si te das cuenta ahí no refrescó el mapa porque ya no tiene más información del No mapa. se pueden ver las calles. Ah, de hecho, no probé esa parte. Si no mal me equivoco, ¿sí? A lo mejor y sí se puede, no sé. De hecho, aquí mantiene la ruta. Pues se podría intentar. De hecho, la parte ya de mapas no la revisé tanto. Igual como está muy pesado y no sé si con esto hay alguna mejora o queda igual. Pues como la mayor parte del procesamiento lo hace por backend, podría ser de ayuda. Sería analizar cómo está hecho el de AdminODT y comparar contra este. ¿Alguien más? Nada. Gracias, Víctor. Gracias.